tantas páginas de investigación de guión narrativa, se van a traducir en tanto tiempo de duración del podcast, etcétera. Y fue sobre el tema de las muertes de Juárez. Y digo, más que sea controversial, es porque, pues, presuntamente hay personas involucradas que todavía están en posiciones de poder y estamos en México y pues eso a veces es complicado. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast oficial de Entrepreneur Innovadores. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneur, y estoy con Eduardo Espinosa, cofundador de Leyendas Legendarias. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás, Lolo? ¿Todo bien? ¿Tú cómo andas? Qué bueno, encantado de tenerte por aquí. Todo perfecto. Oye, Excelente. oye, Lolo, para los que no estén familiarizados contigo y con Leyendas Legendarias, no sé si nos puedes contar un poquito más sobre lo que hace. Pues sí, es un podcast que empezamos hace ya algo de tiempo, ahí en el 2019 comenzamos. Y pues es un podcast que trata sobre crimen real, fenómenos paranormales, eventos históricos extraños y todo eso, pero eh, con un punto de vista cómico, pues, porque pues, somos comediantes y estamos ahí comentando el tema y haciendo chistes al respecto. Y ya de ahí se derivaron otros podcasts y otras producciones que hacemos en la empresa que se llama Producciones Sin Contexto. Perfecto. Oye, me encanta la humildad de Lolo porque un podcast suena chiquito y es un podcast que lleva cientos de episodios y que constantemente está entre los más escuchados. Envidia de la buena. Oye, justo te quería preguntar, cuéntanos el origen secreto, cómo nace este podcast, cómo llegas a él, etcétera. Pues antes de que empezáramos el podcast, teníamos otro proyecto, otro contenido que hacíamos también acá desde Ciudad Juárez, que era pues, un pequeño programa que empezó en televisión local y luego se volvió independiente, que era un late night. Y nace la idea de hacer un podcast nomás por hacer otro contenido. Y originalmente íbamos a hacerlo basado en una sección que teníamos en este programa, que era nada más estar comentando como temas actuales, pero luego como que pensamos, pues a quién le importa lo que tiene que decir tres, cuatro tipos acá de Juárez que, o sea, pues que nadie conoce sobre algún tema de noticias de actualidad. Entonces mejor nos fuimos por el asunto de hacerlo con esta temática, porque pues son temas que ya, sobre todo Badía, que es el que lleva la narrativa del podcast, pues son temas que ya investigaba y ya disfrutaba por sí solo. Entonces mejor nos enfocamos por ese lado y funcionó. Creo que funcionó mejor de lo que hubiera funcionado, lo más comentar noticias y ya. Me imagino que sí. Oye, y justo ahorita que mencionaste lo de la investigación, Eh, ¿qué tan profundo es este proceso de investigación? ¿Tienen un equipo haciéndolo? ¿Lo hacen? Digo, ya mencionaste que él es la persona principal que lo hace, pero es un trabajo de equipo. Hay temas que no sabes de qué van a hablar hasta que se puedan a grabar. ¿Cómo funciona? Pues Borre y yo no sabemos de qué se va a hablar hasta que empezamos a grabar. O sea, hasta que empieza a platicarnos qué está pasando, no sabemos qué onda. Al principio del podcast, Badía era el que se encargaba completamente de todo. Ahorita ya tiene también a una asistente de investigación que le ayuda a, pues, a delinear algunos puntos y algunos temas, pero pues él sigue siendo el que escoge los temas y al final él lleva pues, todo el proceso, ¿no? Entonces, básicamente la otra persona pues, le ayuda a dar datos y a hacer algunas cosas que son un poquito a veces tardadas, ¿no? Porque como hay episodios que luego son de dos o tres partes, pues a veces es difícil estar como que preparando uno de esos mientras preparas otro regular y pues por tiempos tuvimos que recurrir a que esta persona le ayudara porque si no, pues se le iba a quemar el cerebro. Perfecto. Oye, llevan muchos años haciendo el podcast, de nuevo, cientos de episodios. ¿Cómo? Y pues siempre son ustedes, ¿no? Digo, tienen invitados ocasionales, pero pues es la dinámica de ustedes tres. ¿Cómo ha evolucionado la relación entre ustedes? ¿Cómo creen que han crecido individual y colectivamente como equipo? Pues en sí, la relación entre los tres, digo, ya era así desde antes de que empezara el podcast, o sea, la dinámica que tenemos se ha afinado un poco más con el paso del tiempo, como que cada quien ya conoce un poco más cómo trabaja
el cerebro de cada quien. Y dentro del podcast, pues digo, Badía es el que lleva la historia, el que quiere pues, creer en todo. Yo soy el que soy un poco más escéptico y Borre es el que es como un poquito más, digamos que el que hace las personas perdón, el que hace las preguntas que otras personas harían, porque es muy común que luego estamos haciendo algún episodio y pues asumimos que muchas personas conocen los temas o conocen ciertos términos y resulta que pues no, a veces no es así, entonces como que ya nos acostumbramos a que ese es como el rol que le tocó cubrir a cada quien, pero no fue algo que hayamos planeado, simplemente se dio de forma natural conforme fue avanzando el podcast. Y en lo que se refiere al equipo de trabajo en sí, pues también con el tiempo hemos aprendido pues, a trabajar mejor en equipo, porque digo, una cosa es estar entre compas y pasarte la chida y todo, pero pues, cuando hay que trabajar, pues hay que trabajar, ¿no? O sea, fue aparte del podcast cuando hacemos eventos en vivo, que tenemos otras cosas que hacer, como cuando hicimos el libro, cuando hemos hecho otro tipo de cosas, pues como que saber cómo trabaja cada quien, cuál es la manera en la que uno, digo, a veces cosas tan sencillas como hasta los horarios, ¿no? Los que trabaja mejor uno. O sea, yo soy, digamos que nocturno casi completamente, yo trabajo mejor de noche, hay otros que trabajan mejor de día. Entonces, como que ya hemos aprendido durante todo este tiempo sobre todo pues, a encargarse cada quien de lo que le toca hacer y que no tenemos que estarnos ahí persiguiendo de, oye, te tocaba hacer esto, ¿ya lo tienes? Y como que nuestra manera de trabajar es, esto tiene que quedar listo para tal fecha, a quién le toca hacer cada cosa y cada quien se encarga de lo suyo. O sea, como que esa parte de trabajo ya la hemos definido con el paso de los años. Perfecto. Oye, Lolo, te quería preguntar, ¿cómo después de, ahora sí que como tú dices, historias que te entras en el momento, una y otra, y supongo que más de una te habrá sorprendido para mal de lo que pasó, o de lo que se cree que pasó, ¿cómo se mantiene el humor en lo macabro, para decirlo de alguna forma, ¿no? Como pues, tantas historias, sobre todo las que se basan en hechos reales o figuras históricas, ¿cómo se mantiene la risa al respecto? Pues hay diferentes como maneras, digo, la más común es estar como tratando de buscar lo absurdo en la situación. Y creo que también lo que ayuda mucho es de que, digo, los mexicanos siempre nos hemos jactado de poder reírnos hasta de la muerte. Entonces, esta combinación de cosas macabras y risa funciona también de cierto modo desde un punto de vista psicológico, porque la risa en un grupo indica que algo está bien, ¿no? Pues, una vez estaba leyendo un libro en el que te explicaban cómo eh, si hay tensión y luego se libera con risa, que es como es algo que está como ya muy metido en nuestro cerebro. Digo, pues, el ejemplo que te ponían es, imagínate que hay un grupo de cazadores, hace muchos, muchos años antes de que existieran civilizaciones como las conocemos ahora, y que están, pues, tensos, ¿no? Porque no saben si de repente va a haber un depredador que los va a cazar a ellos también. Están ahí en grupo, en la selva, el bosque, donde sea, de repente escuchan un ruido de una rama rompiéndose y todos se ponen tensos y dicen, ¿qué pasó? Y de repente se da cuenta que es un conejito, y ya cuando lo ven, se alivia la tensión, se ríen y ya como que todo está bien y siguen adelante con su tarea. Entonces esa relación entre el miedo y la risa está como ya muy arraigada en nuestro cerebro y siento que por eso funciona, ¿no? Hay gente que incluso cuando se asusta mucho se empieza a reír sin poder controlarlo. Está curioso. Justo una vez vi un artículo de que una de las reacciones más naturales cuando alguien está en sus cinco sentidos y sabe que va a morir es que se pongan a sonreír o a reír, ¿no? Y que es un reflejo del cerebro para, como de todo está bien. O sea, como tú dices, si te estás Ujú. riendo, si estás sonriendo es porque todo va a estar bien. Y es un poquito el cerebro hackeando al cuerpo y a la mente para que no sufra tanto. Pero bueno, esto se puso oscuro muy rápido. Lo que te iba a preguntar también es,
En algún momento de esta forma de cuidar a ustedes, ¿nunca te has llegado a preocupar de, oye, tantas historias de esto, pues, como todo, ¿no? Escucho varias veces las mismas historias, entonces, o el mismo tipo de historias. Entonces, uno, ¿cómo me mantengo interesado en el tema? ¿Cómo me mantengo, pues, no frío ante el asunto? Porque, de nuevo, en muchos casos, pues, es sobre historias reales, ¿no? Y hay personas que pasaron en eso. ¿Alguna vez te has preocupado por ese lado o por este mismo tema del humor? Pues se ha podido sobrellevar mejor que si fuera de otra forma. Sí creo que el humor ayuda mucho en procesar y sobrellevar los temas. Siempre ha sido una manera también en la que yo en mi vida diaria proceso algunas cosas. Siempre es, ya lo uso como mecanismo de defensa. Si está bien eso o no, ya eso es aparte, pero así funciona, por lo menos mi cerebro. Y sí, de repente hay ciertos temas como que, por ejemplo, sé que a Borre le afectan más los temas que involucran niños. A mí los temas que tratan sobre cultos o grupos de personas que fueron manipuladas de cierta forma son los que como que luego nos provocan un poquito más de conflicto, pero creo que en general a mí no me cuesta mucho trabajo como el separarme o como eh, no llevarme eso a casa, por decir algo. Así como decían, no tienes tu trabajo a casa, pues mi trabajo es justo escuchar estas historias y reaccionar a ellas. Entonces trato de pues, separarlo, ¿no? Ok, pues esto es mientras se graba el podcast y luego ya se acabó y me voy a mi casa y ya no me pongo a pensar en eso realmente. O sea, digo, es a veces lo que nos queda hacer. Totalmente. Oye, Digo, no puedo cambiar lo que ya pasó, puedo aprender para pues, que no me vaya a pasar a mí o a las personas que conozco hasta cierto punto, pero pues realmente no puedo estarme este como castigando por escuchar una historia en la cual no puedo hacer nada. totalmente. Oye, justo de esta parte que decías de que es tu trabajo, muchas veces con los generadores de contenido, la población general pues consume lo que hacen, les gusta, pero muchas veces piensan como que es de hobby, ¿no? Y digo, obviamente, yo tengo un dicho que nadie llega al tope de la montaña porque se cayó, o sea, pues tiene mucho trabajo detrás. Yo te quería preguntar para las personas que a lo mejor dicen, oye, quiero hacer un podcast, a lo mejor parecido a Leyendas Legendarias, a lo mejor parecido a Innovadores, a lo mejor algo totalmente original. Eh, Tú que ya estás dentro y que ya viviste muchos años la industria desde dentro, ¿qué son esas cosas de trabajo que crees que la mayoría de gente no sabe y que le debería de saber antes de empezar? Pues de entrada, o sea, por ejemplo, luego escuchas un episodio de un podcast, cada episodio de un podcast pues lleva un trabajo detrás diferente, ¿no? Hay algunos que llevan un poquito más de trabajo de preproducción o de postproducción. En este caso, Leyendas lleva un trabajo más fuerte de preproducción, que es la preparación de los temas. Y el que de repente te escuches un tema ahí una hora, hora y cachito, lo que dura el episodio, pues eso no fue lo que tomó como que construir ese episodio en específico, ¿no? En realidad toma muchas más horas de investigación, luego también de pues, la parte de grabar, la parte de editar y preparar todo. Entonces siento que muchas veces cuando consumes un contenido, como que no, no te pones a pensar el tiempo que lleva a crearlo a veces. Porque piensas de que, no, pues está bien fácil, nomás te grabas y ya. Y sí, pero pues nomás grabarte y ya también te toma trabajo y esfuerzo. Si no sabes hacerlo nada más y ya, pues entre comillas, a veces hay gente que dice, pues no, pues nomás te grabas y ya, pero no se dan cuenta que pues tienes que aprender sobre equipos, software, cosas, técnicas y todo eso que te va a tomar tiempo, que a lo mejor vas a tener que ver tutoriales, cursos, etcétera. También incluso el hablar al micrófono no es algo natural. Hay gente que piensa que nomás te pones enfrente del micrófono y listo, empiezas a hablar, pero la realidad es que también esa es una habilidad que vas desarrollando con el tiempo. Entonces, siento que a veces muchas personas solo ven un contenido de lo que sea y piensan, pues está bien fácil, nomás te sientas ahí y lo haces, ¿no? Y ya lo haces por hobby. Y sí, digo, empezó como un hobby, ahorita ya es nuestro trabajo, lo seguimos disfrutando como cuando era un hobby, pero también ya cuando se formaliza un poco, también está toda esta parte
terrible, conocida como eh, pagarle a Hacienda y esas cosas. Yo nada más quería hacer chistes y ahora tengo que declarar impuestos y es algo que pues también luego a veces la gente no tiene contemplado. Y creo que más que nada es eso, o sea, como que siento que no nada más pasa con el contenido, siento que pasa con muchos otros trabajos también o muchos otros emprendimientos que la gente nada más ve el producto final y a veces ni siquiera se pregunta cómo llegó ahí ese producto. Nomás lo toman y lo consumen y ya. Totalmente. De hecho, esta semana que estamos grabando, yo tuve visitas en mi casa y pues tenía ciertas entrevistas programadas, ¿no? Entonces, eh, oye, voy a grabar, no sé qué, grabo, tengo la entrevista y ya salgo, ¿no? Y dice, oye, oye, es que ya chequé y no has publicado la entrevista que me dijiste que ibas a hacer. Y yo, ¿cuál? La que acabas de grabar, que yo, no, o sea, eh, Ajá. no queda, o sea, se tiene que editar, se tiene que subir, se tiene que hacer la descripción del SEO. O sea, si nosotros sacamos 3 episodios a la semana entrevistando a gente chingona como Lalo, pues es, o sea, no podría estar haciéndolo a la semana, ¿no? O sea, sobre todo porque no hay un equipo detrás. Entonces, sí, sí, creo que muchas veces, totalmente de acuerdo contigo, como vemos que el episodio dura 1 hora, pues asumimos que se dedicó 1 hora, ¿no? Y es como mínimo es esa hora, ¿no? Aún si llegas de a comando, que no se preparó nada y que nada se grabó, solo es eso, Ujú. lo de subir. Oye, y también te quería preguntar, ¿cómo has visto que ha cambiado la industria del podcast desde que ustedes empezaron? Porque siento que cada vez hay más podcasts de diferentes temas, algunos reviviendo formatos eh, similares que ya estaban, otros totalmente nuevos o totalmente nuevos para habla hispana. Eh, Tuvo un boom en la pandemia y ahora como que siento que está un poquito más sostenible, pero de tu lado, ¿cómo lo ves? Pues primero que nada, ya se ha formalizado un poquito como una industria en sí, porque cuando nosotros empezamos, digo, ya existían muchos podcasts, pero primero no era como algo que la gente buscara tanto. O sea, como que todavía hace 5 años, antes de que empezara este boom que se potencializó con la pandemia, como que los podcasts eran algo, o sea, a veces tenías que explicarle a la gente, ¿no? ¿Qué es un podcast? Y la clásica era es como un programa de radio que puedes escuchar cuando quieras. Y como que tenías que dar esa explicación y como que la palabra podcast no estaba tan presente, ni el concepto de que era un podcast estaba tan presente en la conciencia colectiva, por decirlo de alguna forma. Y por lo tanto, no había tantas oportunidades comerciales o las que había se manejaban todavía con el mismo, con la misma infraestructura que se usaba para radio o para televisión o para campañas, de influencer y todo. Mientras que en lugares como Estados Unidos, por ejemplo, la industria está como muy estandarizada ya. Ya tiene como que sus propios términos, su propio mercado, su propia manera de manejarse. Y eso ya se ha estado adaptando también a México y a Latinoamérica. Entonces, sí siento que en estos 5 años ha tocado ver mucho cómo se ha formalizado en México y también cómo se ha vuelto ya como ahora sí un medio más legítimo, ¿no? Que ya no nada más se escucha como de, ah, sí, pues es alguien que de repente se graba y sube cosas y ya, o sea, ya se dio cuenta, bueno, esto pasa muy seguido, ya se dio cuenta las empresas que sí hay negocio, entonces luego también eh, empiezan a meter ellos sus proyectos. Siento que una ventaja y una desventaja de cuando algo se populariza así es también lo que llegó a pasar, por ejemplo, con YouTube o que está pasando ahorita con TikTok, que es de que pues al principio tienes creadores independientes que empiezan a dominar el mercado porque tal vez son pocos y es lo que hay. Y luego eso inspira a otros creadores a empezar y ya cuando la industria se da cuenta que pues hay dinero, llegan y con a veces con presupuestos que los creadores independientes no tienen, como que saturan un poquito el mercado o simplemente pues como que se posicionan en él de una manera, digamos, más artificial, ¿no? Como que con fuerza bruta de, ah, mira, yo tengo dinero, yo tengo presupuesto, puedo producir esto. Y también eso podría verse como una desventaja, ¿no? O sea,
estoy pensando en el mercado estadounidense muy específicamente. Cuando empieza el mercado estadounidense de podcast a industrializarse ya hace algunos años, era muy común que fueran estos creadores independientes que se volvieron populares a través de su contenido. Y luego de unos años para acá, ya es muy común que celebridades que son famosas por otra cosa se asocien con una productora y saquen un proyecto y nada más porque ya son celebridades, aunque el proyecto puede que esté muy interesante, ¿no? Que esté bueno, pero el hecho de que ya sean celebridades famosas por otra cosa les da esa ventaja sobre los creadores independientes que no tienen ni ese alcance de plataforma ni esa infraestructura de producción que tienen ya algunas celebridades que utilizan este formato como algo nuevo, ¿no? Entonces, siento que también en México, en Latinoamérica está pasando eso un poco, pero también siento que la ventaja que tenemos los creadores independientes es que, como lo empezamos a hacer por gusto y con menos recursos, pues o sea, nos asusta menos lo que pueda pasar, ¿no? O sea, como que no tenemos esta presión de, es que la producción costó tanto y tienes que, no, o sea, cuando empezamos nuestra producción era con lo que teníamos, o que por estar respaldados por esas empresas que tienen inversionistas a los que tienes que responderle con crecimiento, tienes que hacer cosas para proyectar o hacer que tu podcast se vuelva más popular. Nosotros no tenemos esas presiones, entonces esa es nuestra ventaja, pero la ventaja de ellos es de que pues tienen más con qué. Totalmente. Sí, se apalancan de lo que se dice Star Talent y pues sí, es normal Ujú. que, pues, que mucha más gente le dé la prueba. Pues simplemente es un nombre probado o es alguien que ya Ujú. conoces o sigues y que se ubica más que una persona promedio. Sí, Es, digo, no estoy y no tiene nada malo. diciendo que sea necesariamente malo, simplemente es una realidad de lo que pasa en la industria y pasó en su momento también con YouTube, está pasando también ahora con otras plataformas de contenidos cortos como TikTok y Reels, que de repente se dan cuenta de, oye, mira, aquí hay una audiencia y pues yo ya tengo todo este equipo, toda infraestructura, entonces vamos a meterle todo a esto y ahora, por ejemplo, tienes canales digo, hace 10 15 años tú veías canales de YouTube que era literal alguien hablando en su casa, su webcam y ya. Y ahora ves canales de YouTube que tienen igual o más producción que un canal de televisión. Totalmente. Sí, ¿no? Y que es, pues que es un parte del proceso natural de las cosas. Y al menos Sí. indica, como Ujú. tú dices, que hay una industria y que no es un vato que, como dices, se graba a sí mismo y se sube, que eso suena de formas muy diferentes, pero Sí. eh, perfecto. Oye, te quería preguntar, eh, ¿tú consumes todavía podcast como audiencia? O te lo digo porque yo antes consumía mucho más podcast que lo que hago desde que empezamos con el podcast, porque simplemente uno se acaba saturando. ¿Tú lo haces? Sí, sí, ¿qué programas te gusta escuchar? Pues sigo escuchando más o menos la misma cantidad de podcasts que escuchaba antes de que empezáramos a hacerlos. Porque me gusta escucharlos cuando voy manejando, cuando estoy haciendo algo aquí en la casa. Eh, digo, de repente escucho música, de repente escucho podcast, según sea como mi ¿Mood? humor en el momento. Y por lo regular escucho más que tienen que ver con entrevistas o con cosas que tienen que ver con el proceso creativo y podcast de comedia, es lo que más consumo, creo. También me gusta escuchar podcast documentales, pero pues esos a veces tardan un poquito más en producir porque también llevan mucho trabajo detrás. Entonces, por lo regular, los que más escucho seguido, pues son los que son así como de creadores que ya sigo desde hace años. Creo que el que más sigo desde hace años es el podcast de Mark Maron, que tiene, ya no sé cuántos años tiene haciendo el señor ese podcast, pero es de los que más consumo y pues es así como, digo, algo parecido a esto, pero más como desde el punto de vista como creativo, ¿no? Él es el entrevistando a directores, artistas, músicos, comediantes, etcétera, y platicando un poquito sobre su vida y lo que hacen. Creo que es el que más he consumido desde que empecé a consumir podcast. ¿Tú escuchas Leyendas Legendarias? Aunque eres de las personas que escucha su contenido para ver cómo lo hizo, o necesitas un break mental y una separación, como por No, os digo, también hago otros podcasts y creo que si escuchara todos los podcasts que hago,
sería, o sea, me quitaría el tiempo de escuchar los otros podcasts que no hago, que me gusta escuchar. No, te entiendo, te lo digo porque a mí muchas veces cuando voy con amigos me dicen, oye, escuchamos tu podcast mientras vamos y yo le digo, sabes que ya estoy harto del sonido de mi propia voz, prefiero que oigamos otro podcast. Y que pues, Sí, sí porque pasa. es malo, pero te saturas. Oye, eh, para ti, ¿cuándo fue el momento, vamos a decir, el momento eureka, el momento punto de inflexión en el que te diste cuenta que, o sea, cuando te diste cuenta que ya no era un hobby y que ya podía ser un negocio? Hey, aquí Sebas. Perdona que te interrumpa el podcast, pero aprovechando que ya llegaste hasta aquí, quería pedirte que nos apoyes. Si estás en YouTube, dándonos like, dándole click a la campanita y suscribiéndote al canal. Y si estás en Spotify, danos seguir y calificándonos. Es totalmente gratis y la neta ayuda muchísimo para que podamos seguir trayendo nuevos invitados cada semana. Sigue innovando. No, pues creo que fue la primera vez, o sea, como ya habíamos tenido este otro contenido que hacíamos, que era pues, más, curiosamente requería más producción, o sea, un equipo más grande en el momento de producción, porque era como una especie de, de programa de televisión en vivo. Entonces necesitabas más crew en el momento y era un poquito más, más caótico producirlo. Y ya habíamos visto cómo iba avanzando y los números que tenía y todo. Y hubo un punto en Leyendas en el que en cuestión de 2, 3 meses ya estábamos superando a esos números y la demográfica era más a nivel México que nada más a nivel local. O sea, no estábamos como que la gran mayoría de la audiencia que teníamos en el late night era audiencia de Ciudad Juárez. Y ya cuando empezamos a ver eso, sí nos llamó la atención. Y luego, por ahí de 6 meses después de que empezamos, ya con la monetización de YouTube, pagué mi renta y ya con eso fue de, ok, creo que, pues, digo, Ya estoy del otro lado, ¿no? sí, o sea, ya con eso, ya me di cuenta que o sea, aquí puede haber negocio. Perfecto. Oye, justamente también te quería preguntar. Eh, ¿Qué es lo que crees que hace que la gente, entre comillas, no se haya aburrido de tu podcast, ¿no? Que sigan tan o más grandes que hace varios años, que no se hayan reemplazado porque pues estamos cada vez, pues de que nos hartamos más rápido de las cosas, ¿no? De las mismas caras. Por ahí dicen que muchas veces queremos que un equipo de fútbol compre nuevos jugadores, no porque sean malos los que tenemos, sino porque quieres ver uno nuevo, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que ha hecho Pues personas? y creo que se vuelve como una cuestión de constancia, como que en algunos casos ya nos volvimos parte de la rutina de las personas. O sea, hay personas que nos dicen, ah, sí, pues yo ya tengo mi rutina de que el miércoles me despierto y en lo que me alisto me voy al trabajo pongo su podcast, ¿no? O que voy regresando al trabajo tal día. Entonces eso es algo que tomamos en cuenta desde que empezamos, que fue, ok, si nuestro plan es sacar un episodio todos los miércoles, pues va a estar ahí todos los miércoles. Hasta ahorita no nos hemos brincado ningún día y que esté desde temprano para que la gente que tiene esa rutina pues pueda pues, contar con el contenido que esté ahí para ellos. Y sí siento que digo, porque a mí me ha pasado, o sea, que de repente como que te saturas a veces de consumir un contenido o de escuchar mucho a las mismas personas y pues a veces como que dices, ok, bueno, pues lo voy a dejar un rato y luego regreso. Creo que eso también es normal, pero creo que como los temas causan curiosidad por sí mismos, esto también provoca que luego la gente le diga a otras personas, oye, ¿sabías de este tema o has escuchado cómo platican ellos de este tema? Sobre todo temas que son de cosas paranormales o de cosas de crimen. Hay muchas personas que sienten curiosidad por esos temas y que les da por recomendar el contenido a otras y siento que por eso como que los números siguen creciendo y pues, seguimos haciéndolo y sigue funcionando. Pero digo, comparándolo por ejemplo con The Dollop, Up, que es un podcast en Estados Unidos, de que nosotros hacemos la versión en español, viendo también la trayectoria de ellos, pues sí, o sea, como que de repente cuando ya lo ves, ellos tienen ya casi 10 años haciéndolo, creo, tienen como 8 9, ¿eh? Ya cuando ves como que todo el panorama desde alguien que lo ha hecho por más tiempo, te das cuenta que, pues, digo, tienes de repente sube, de repente como que baja un poco, se estanca, luego sube otra vez, y así, o sea, eh,
siento que lo del crecimiento es algo que sobre todo luego las empresas se enfocan en el crecimiento acelerado o el crecimiento sin... O sea, nomás quieren crecer, 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 crecer y pues tampoco, siento que tampoco eso es sostenible. O sea, igual sí hay un punto en el que ya como que te encuentras, digamos, no se me viene a la mente el término ahorita, pero digamos que es como una especie de estabilidad en el que llegas a un punto en el que pues a veces subes o bajas, pero en promedio te mantienes más o menos en cierto rango. Y siento que pues eso, digo, he visto que les ha pasado a otros podcasts y siento que también eventualmente nos puede llegar a pasar a nosotros. Pero pues, o sea, hemos crecido mucho en el tiempo que llevamos, o sea, de no tener prácticamente nada y que nadie nos conociera, a pues ahora ya ser una empresa que se dedica a producir podcasts, pues ya es un crecimiento bastante grande, ¿no? Yo no me lo esperaba. Me imagino. Oye, ¿alguna vez han tenido algún episodio que consideraron a la hora de grabarlo que era tan controversial que no deberían de lanzarlo? O sea, ustedes mismos, ¿hay algún momento de que dices, ok, son leyendas legendarias, pero esto es demasiado leyenda, demasiado legendario? Algunos. Uno que de hecho fue, el único que ha sido el episodio piloto, Ok, que ese lo grabamos y lo grabamos sin la intención de sacarlo, o sea, lo grabamos nada más con la intención de hacer como una prueba técnica y una prueba editorial, que es más o menos cómo va a funcionar. Digo, desde el lado técnico era revisar, ok, pues vamos a revisar los niveles de los micrófonos, cámaras, etcétera. Del lado editorial era, ok, pues más o menos, tantas páginas de investigación de guión narrativa, se van a traducir en tanto tiempo de duración del podcast, etcétera. Y fue sobre el tema de las muertes de Juárez. Y digo, más que sea controversial, es porque, pues, presuntamente hay personas involucradas que todavía están en posiciones de poder y estamos en México y pues eso a veces es complicado. oye, te quería preguntar, normalmente cuando la gente habla del modelo de negocio de un podcast, normalmente se enfoca en el obvio, ¿no? De yo escucho, tengo tantas reproducciones, me pagan tanto por reproducciones, en X plataforma y pues va sumando, ¿no? Lo que me paga Spotify, lo que me paga YouTube, lo que... bla, bla, bla. Eh, Ustedes prácticamente desde el principio han tenido diferentes vehículos de monetización que algunos, porque no, un podcast es un negocio, aun si uno empieza como hobby. Yo creo que lo tienes que operar como negocio para que pues, puedas hacerlo sostenible durante el tiempo si es algo que te apasiona. Han hecho merch, han buscado patrocinios. Uno, te quería preguntar, eh, ¿cómo ha sido el viaje de ustedes para lidiar con estas cosas y conseguirlo? Y dos, si les puedes dar a los que quisieran explorar esta área para monetizar y seguir haciendo podcast, pues tips que te gustaría que te hubieran dicho a ti cuando empezaste. Pues sí, digo, la gente piensa o la gente asume nada más que, ok, pues está lo que monetizas en YouTube, las otras plataformas como Spotify, Apple Podcasts y todo, pues realmente no monetizan de la misma manera que YouTube, poniendo anuncios así. Por lo menos, digo, Spotify está empezando, pero en su momento, cuando empezamos, no era una opción. Eh, la otra parte que es justo el asunto de las campañas o menciones, que pues esas, digo, si tienes, digo, ahí sí, muchas veces se fijan en los números. Entonces, dependiendo de cuántos números, pues también es de cuánto están dispuestos a invertirle ellos a la campaña, ¿no? Para ver sus alcances y todo. Pero si, por ejemplo, tienes un podcast que habla sobre un tema en específico, el acercarte a empresas que tengan algún producto, que tengan algún servicio que se relacione con la temática de tu podcast, siempre es buena idea. Y luego tienes de la parte de derivados, que en este caso, pues en mercancía tenemos, digo, playeras, tazas, bolsas, encendedores, muchas de estas cosas. Tienes el asunto de colaboraciones, como el caso que lo tenemos con Cerveza Minerva, que hacemos una cerveza con ellos. Tenemos derivados como el libro que sacamos, basado en los casos del podcast, que ya, pues ya de ahí, o sea, tienes la monetización por,
por YouTube, la monetización programática, como se le conoce. Tienes las campañas, tienes mercancía, tienes derivados y también hasta tenemos la parte de shows en vivo que se adapta a lo que hacemos. Entonces ya de ahí de entrada tenemos 5 maneras distintas de cinco fuentes de ingresos distintas basadas del mismo producto. Entonces, este asunto de buscar fuentes de ingreso es algo que no consideras a veces cuando empiezas a crear contenido, porque pues empiezas y lo haces porque te gusta y qué bueno, pero justo lo que dices, si quieres poder seguir haciendo lo mínimo que se pague solo, sí hay que buscar las maneras en las que puedas pues llegar a ese punto de equilibrio al primero y luego ya sobre eso se puedes empezar a generar algo de ganancia. Pero siento que justo lo que decías de que si tienes la intención de algún día hacer que mínimo el contenido se pague solo, aunque sea un hobby, sí tienes que verlo como un negocio. O sea, optimizar recursos, tiempo, cosas técnicas, etcétera. Digo, no, es la parte menos creativa y menos bonita del proceso, pero es una parte necesaria. Siento que muchas personas cuando empiezan un contenido no lo piensan así como lo dijiste, de que sí, pues si lo ves como un negocio también, o sea, y por verlo como un negocio no me refiero al verlo como de aquí voy a sacar dinero, sino de tratarlo como tratarías un negocio en cuanto a las cosas que haces para que funcione. Exacto. Yendo un poquito a la parte de negocio, porque normalmente tenemos más invitados de eso, lo que siempre les digo es, no es que el dinero sea lo más importante, porque no, pero en un negocio, si el negocio no tiene dinero, el negocio inevitablemente cierra y por decir algo, si lo más importante para ti es tus empleados, pues si cierra el negocio, tus empleados se van a la calle. Si lo más importante para ti es tu familia, pues si cierra el negocio, se va el sustento económico de tu familia. Entonces, sí, como dices, eh, es un poquito la parte más de flojera en muchos sentidos, pero es muy importante. Y si uno no tiene la mente de negocios, pues a lo mejor buscar un socio o una socia que, Ujú. que sí le gusta esta parte y que sí tenga habilidades para complementar. Muy bien. Sí, nosotros hemos aprendido muchas cosas sobre la marcha conforme hemos crecido. O sea, digo, desde cosas como cómo administrar el dinero que va entrando, cómo administrar el tiempo. Digo, de repente hubo un punto donde fue, ok, pues ya estamos en una posición en la que podemos empezar a contratar personal para poder hacer crecer esto todavía más. Entonces llegamos a ese punto, lo hicimos, donde al punto donde podemos tener acercamientos con marcas y negocios más grandes para el asunto de las campañas y todo eso lo hemos ido aprendiendo pues literal conforme ha pasado el tiempo porque pues no hay como que una escuela ¿no? O sea, de cómo hacer un contenido, sobre todo en un medio que, digo, por más años que ha tenido ya de demostrarnos que puede ser un negocio y una fuente de ingresos, el Internet todavía a veces parece que sigue siendo el viejo de repente, como que pues nomás de repente estás ahí, no sabes qué está pasando y de repente llegan cosas y tienes que lidiar con ellas y aprender a manejarlas. Y pues es porque está cambiando tanto y tan seguido, ¿no? O sea, pues, digo, hace 5 años no había realmente una industria del podcast en Latinoamérica. Ahorita ya existe, pero también en ese mismo tiempo de repente se vuelve popular otra plataforma y también eso se empieza a industrializar y el cambio es demasiado rápido en el Internet. Oye, y justamente de esto de los cambios y de posicionarse y todo, si hoy iniciaras un podcast nuevo de cero, eh, ¿qué harías tú para posicionarlo bien y rápido? Para decirlo mal y rápido. Por ejemplo, ok, pues creo que una de las cosas es encontrar algo que te guste, o sea, una temática que te guste y al mismo tiempo, si es una temática que no ha sido, digamos, que explotada o que ha sido muy explorada, pues te va a ayudar, ¿no? Por ejemplo, me pasó con un podcast que tengo que se llama Músicos de Sillón, que cuando empezamos el podcast, pues digo, a mí me gusta mucho hablar de música también y me gusta hacer música como hobby.
y nos dimos cuenta que no había realmente muchos podcasts sobre música, aun cuando Spotify es la plataforma más grande de consumo de contenido de música y de podcast en México. No había tantos podcasts que hablaran sobre música. Entonces ya de entrada, como era un nicho no muy explorado, cuando lanzamos el podcast, fue como que había menos competencia y fue más sencillo posicionarlo, ¿no? Y en la industria del podcast y del contenido por internet, algo que también funciona mucho para posicionar un contenido es colaboraciones. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Leyendas, cuando empezamos, como también producíamos eventos de stand-up y el podcast era de comedia, pues cuando ya traíamos un comediante a hacer un evento, lo invitábamos al podcast como parte del trato, ¿no? De, ah, mira, vienes, haces tu show, grabas el podcast, etcétera. Y eso nos ayudaba a nosotros a traer audiencia al podcast y a ellos decían si se quedaban o no, pues si les gustaba la temática o no. Y eso, esa parte también ayuda para dar a conocer un proyecto nuevo. Y creo que son las dos partes como más orgánicas de hacerlo, ¿no? Porque otra también es el uso de herramientas de publicidad. Por ejemplo, ya cuando empezamos a darnos cuenta que Leyendas empezaba a posicionarse en otros mercados como Ciudad de México, por ejemplo, literal, así de que, ah, mira, tenemos, no me acuerdo si fueron 800 o 1000 pesos. Y dijimos, ok, vamos a hacer un tráiler del podcast y vamos a meterle ese dinero a publicidad, pagada, dirigida en Facebook e Instagram. Ah, mira, si te gustan las películas de terror o te gusta esta otra cosa o esta otra cosa, pues igual a lo mejor y te gusta este podcast, ¿no? Y lo hicimos para ver qué impacto tuvo y la verdad es que sí tuvo un impacto que fue un poquito arriba del promedio, porque digo, honestamente, muchas veces ese tipo de anuncios no funcionan, pero ese en específico sí tuvo como un, un, una tasa de engagement más alta que pues, un anuncio nomás así de un negocio ya random, pero creo que tenía que ver el hecho de que sí lo dirigimos. Ahorita ya las herramientas de marketing dirigido en redes sociales están muy desarrolladas y están muy específicas. Entonces, si tienes el presupuesto para hacer eso, también te puede ayudar y siento que también a veces es algo que muchas veces no se toma en cuenta. Totalmente. Oye, llevamos muchos tips, pero para ir terminando y para no romper la tradición, a todos los invitados del podcast Innovadores les pedimos sus tres sís y tres no para emprendedores, es decir, tres cosas que un emprendedor debe hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos? Que sí o sí tienes que hacer, tienes que aprender a administrar tu tiempo, porque la trampa eh, más común de hacer tu propio negocio, ser tu propio jefe, es que dices, ah, claro, pues yo manejo mi tiempo, pero luego se te olvida que pues tu vida también no solo es el negocio y no solo es lo que estás haciendo, sino también todo lo demás. Entonces, a mí a veces sí me costaba mucho trabajo a veces administrar mi tiempo y de repente le dedicaba más horas en un día de lo que dedicaría a un trabajo de oficina y pues eso también a veces contribuye a lo que se conoce como burnout o otras cosas en las que de repente te saturas y ya. Entonces, aprender a administrar tu tiempo, aprender a trabajar en equipo sin necesidad de caer en lo que se conoce como el micromanagement, eso que te platicaba de estar ahí revisando en todo momento, a ver qué estás haciendo y para cuándo y todo, ¿no? O sea, nosotros somos adultos, sabemos que cada quien trabaja de maneras diferentes. Si nos ponemos una fecha para entregar cualquier cosa que tenga que ver con cualquiera de los proyectos que hacemos, esa fecha se cumple. Si necesitas ayuda, la ayuda se pide. Si necesitas hacer un cambio, o sea, el aprender a llevar una comunicación, sobre todo cuando estás en un negocio en el que estás trabajando con amigos o familia, el aprender a llevar una comunicación, pues sana en cuanto a eso, se me hace importante. Entonces, creo que esa sería la segunda, aunque técnicamente fueron dos en uno, pero la tercera, aprender a delegar. O sea, de repente también nos pasaba que como somos un equipo pequeño, digo, hemos crecido con el tiempo, pero seguimos siendo un equipo pequeño. A veces como que nos costaba trabajo el soltar ciertas cosas y eso a veces contribuía a que estuviéramos administrando mal nuestro tiempo. Entonces, por ejemplo, yo sé que pues no le voy a entender a todo el código tributario de México y en lugar de querer yo hacer mis propias declaraciones,
tiene más valor, creo yo, al final de cuentas, en cuestión de recursos, que yo le pague a un contador por hacer ese trabajo. Tiene más valor para mi empresa a que yo gaste mi tiempo en aprender a hacer eso, cuando debería gastar mi tiempo en seguir produciendo contenidos, ¿no? Entonces, como que aprender a identificar esas cosas dentro de un negocio me parecen también muy importantes, porque no puedes hacer todo tú, por eso existen otros negocios, por eso existen otros servicios y por eso existe una economía interconectada. Creo que esas serían los tres sís. Los Perfecto. tres nos, sobre todo en una cuestión creativa, es no te desesperes. Creo que esa es la más grande. Si estás haciendo algo y lo que estás buscando es, no sé, la notoriedad o la fama rápida, te vas a desesperar muy rápido porque vas a estar pensando que, es que no la tengo todavía. Entonces creo que el no desesperarte te ayuda también a pensar las cosas mejor, porque muchas veces esta presión que nos ponemos pues, nos la ponemos nosotros, o sea, nadie te está, sobre todo en cuestiones creativas, o sea, nadie te está poniendo una presión de decir, ok, voy a empezar a hacer un podcast o voy a empezar a hacer un canal de YouTube y tiene que salir en 2 semanas y voy a hacer 3 episodios por semana y luego como que te agarras esa idea y te das cuenta que es más de lo que puedes hacer o que a lo mejor no tienes la capacidad aún de hacerlo y esa presión te la pusiste tú solo y tú solo te haces que te desesperes y luego empiezas pues, a batallar. Entonces creo que esa es la más grande, no te desesperes. Otra sería, no tenerle miedo a explorar como que temas eh, o, o mercados nuevos. O sea, lo peor que te puede pasar es que pues, regreses a donde estabas, que era pues, el paso cero. Si ya estás haciendo algo y te dan ganas de explorar otra cosa, pues explórala. Y lo peor que puede pasar es que regreses a donde estabas al principio. O sea, si ya, por ejemplo, en nuestro caso, que digo, estamos hablando de podcasts, si estamos haciendo ya 2, 3 podcasts, y de repente decimos, oye, ¿sabes qué estaría padre ver este otro contenido, este otro proyecto? Lo sacamos y vemos que no funciona, pues no funcionó y ya. Seguimos teniendo los podcasts que hacíamos antes. Exploraste tal vez algo nuevo, aprendiste tal vez algo y pues a veces siento que le tenemos demasiado miedo al fracaso porque lo tomamos personal. Sobre todo en cuestiones creativas, como que cuando sueltas algo creativo y no es recibido como quieres o esperarías, como que lo sientes como un ataque a tu persona y pues no es así. Y creo que el último sería, es que ya me siento así como de los clips de podcast en los que están hablando de, sí, claro, compra 3 depas y renta dos. Este, no te dejes llevar solo por el dinero. Así como decías tú, es una parte importante, pero también no, o sea, no debe ser, o sea, sí debe ser uno de los motores que te lleva a hacer cosas, sobre todo si estás en un negocio, tienes empleados y todo eso, ¿no? Porque pues, como decías hace rato, si no, pues van a terminar en la calle, pero no tiene que ser el único motor que mueva tu negocio. Tiene que haber otras cosas, tiene que haber el gusto por lo que haces, es una de las cosas, digo, eh, es difícil a veces porque pues, son cuestiones de trabajo, pero creo que el no dejarte llevar solo por dinero sería la tercera. Perfecto. Oye, Lolo, si alguien quisiera enterarse un poquito más sobre lo que haces, escuchar no solo leyendas legendarias, sino tus diferentes podcasts, ponerse en contacto contigo, a lo mejor para caerles con un montón de patrocinios para que el negocio no cierre, ¿cómo pueden enterarse en redes sobre todo lo que haces? Estoy en todas mis redes, estoy como Ningún Eduardo y también está ahí el sitio web ninguneduardo.com donde están todos los contenidos que hago, ahí los pueden encontrar y está shows en vivo y esas cosas, pero pues ahí en redes Instagram es la que más uso y es en la que más tengo contacto por mensaje. Perfecto. Oye, Lolo, pues nada más que agradecerte por tu tiempo, espero te la hayas pasado también con nosotros y como decimos en el programa, sigue innovando.
Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del episodio. Espero que lo hayas disfrutado. Si te gustó, literalmente contamos con cientos de episodios donde invitamos a gente chingona de todo el mundo con todo tipo de profesiones para compartir su historia y donde cada semana encontrarás a nuevos invitados. Si nos quieres compartir lo que pensaste o sugerirnos nuestros invitados, la sección de comentarios está abierta y nuestros datos de contacto están en la descripción. Sigue innovando.